Hola, soy Carlos Carvajal, médico intensivista. El día de hoy tenemos a Camilo Gómez, terapeuta respiratorio especialista en cuidados intensivos, con muchísima experiencia en la práctica clínica. ¿Cómo es, doctor Carlos? ¿Cómo ha estado? Vamos a hacerle unas preguntas con respecto al uso de la ventilación no invasiva en pacientes con exacerbación de EPOC. Aquí tenemos varias preguntas que nos han hecho nuestros seguidores con respecto al tema que ya te mencioné. Bueno, por ejemplo, aquí tengo una. Sí. Esta nos la hace Daniela desde Tunja. ¿Cuáles son las principales razones por las que no sugerirías iniciar ventilación no invasiva en un paciente con exacerbación de EPOC? Bueno, la mayor evidencia clínica en este tipo de escenarios es la ventilación mecánica no invasiva. Es la piedra angular para el tratamiento de estos pacientes. Por eso es indispensable, como primera alternativa para los pacientes con falla respiratoria tipo 2 con exacerbación de EPOC, colocar ventilación mecánica no invasiva. Bueno, pero ¿y en qué pacientes no se utilizaría entonces la ventilación invasiva? Pacientes con fracturas faciales, pacientes con obstrucción de vía aérea superior, pacientes con una arritmia no controlada, pacientes que estén con inestabilidad hemodinámica, pacientes que no tengan un adecuado nivel de conciencia con un Glasgow menor de 10, pacientes que tengan un pésimo manejo de secreciones. En estos pacientes no se debe utilizar, y además pacientes que tengan, por ejemplo, que estén en parada cardíaca, no se debe utilizar la ventilación mecánica no invasiva. Muy bien, muy buena respuesta. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Patricio desde Chile. Dice básicamente que en la práctica clínica ellos o él nota que algunos terapeutas programan modos controlados para ventilación invasiva. ¿En qué pacientes se sugeriría utilizar estos modos? Muy buena esa pregunta, Carlos. Vea, eso lo vemos frecuentemente en las unidades de cuidado intensivo, pero la mayor indicación de colocar modos asistidos controlados en estos pacientes es, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene una exacerbación de EPOC, que la familia define no intubación y que su estado de conciencia es demasiado deteriorado. Este es el único chance que tiene para salir. En estos pacientes debemos garantizar su adecuada ventilación alveolar. Este es uno de los escenarios donde ya no hay más forma de hacerle y que el paciente no tiene cómo conservar su ventilación alveolar. En estos pacientes se utiliza esto. Algo muy importante. A pesar de que usted tenga un paciente que tiene una exacerbación grave de su EPOC y usted le colocó una presión inspiratoria ya de 20 y que el paciente persiste con gran trabajo respiratorio, usted le podría dar un modo ventilatorio por presión en miras de asistirlo más durante la respiración para tratar de garantizarle ese volumen alveolar y garantizar un poco más la disminución del trabajo respiratorio. Sin embargo, la mayor evidencia ya sabemos que nos muestra que debemos utilizar modos espontáneos, dado que el paciente está despierto y que necesita tener un control tanto de su inspiración como de su expiración. Otros pacientes de pronto que tenemos con estas exacerbaciones tan graves de EPOC, que tienen unas frecuencias respiratorias demasiado bajas y que no nos logran mantener un volumen minuto adecuado, en ese tipo de escenarios podríamos utilizar modos asistidos controlados. En algunos lugares o pacientes que tengan ventilación mecánica en casa, en unos dispositivos se puede colocar modos por presión con volumen asegurado en miras de mantener unos niveles óptimos de ventilación. Súper bien, muy bien. Esperamos que se le haya resuelto la duda a Patricio. Bueno, ahora tenemos aquí pregunta de Paula de México, Ciudad de México. ¿Qué parámetros iniciales recomiendas en ventilación no invasiva con el objetivo de mejorar el confort en estos pacientes? La mayor evidencia muestra utilizar modos espontáneos, donde utilizamos la presión de CPAP y la presión de soporte. Es muy importante. Entonces, las metas de oxigenación se las ajustan con el FIO2, la idea es tener una oxigenación por encima de 90%. Se utilizan tiempos inspiratorios cortos, que pueden ser desde 0.8 a 1. La presión de CPAP se va titulando gradualmente
hasta alcanzar un punto de equilibrio de apertura de la vía aérea para estos pacientes con EPOC, y la presión inspiratoria la cuadramos de acuerdo al volumen tidal que esté mostrando en nuestros ventiladores. Lo ideal es ajustar la presión soporte para un volumen corriente de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso. La estrategia ventilatoria en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que reciben ventilación no invasiva está dada para mejorar el confort, la disnea y para tratar de que ellos tengan un tiempo de vaciado pulmonar adecuado. Súper, muy bien. Se me olvidaba algo, Carlos, el trigger disparo. O sea, el trigger más rápido y más fisiológico es el trigger por flujo. Se debe colocar un trigger entre 0.5 y 1 litro por minuto. Sin embargo, hay que tener muy pendiente que de pronto el ventilador no se autocicle o que de pronto el trigger que usted le está ajustando a estos pacientes sea demasiado alto y no sea capaz de disparar la máquina. Súper bien, muy buena respuesta. Bueno, pero ahora me resulta a mí una pregunta, es ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves en la programación del día a día de ventilación invasiva y cómo evitarlos? Bueno, una de las cosas que pasa muy frecuentemente en las unidades de cuidado intensivo es utilizar un dispositivo, una máscara inadecuada, ¿cierto? Si usted no le garantiza al paciente una máscara inadecuada que le haga un buen sello, esa ventilación mecánica se va a volver una tortura. Si le colocas de pronto una máscara muy pequeña a una persona muy grande, entonces va a tener más fugas, entonces no se va a poder garantizar una adecuada ventilación alveolar y un confort. Algo también muy frecuente es que hay pacientes que de pronto no se adaptan a esto y están agitados, y en ese tipo de casos se opta por colocar algo de sedación consciente como para mejorar el confort, y en muchas unidades tratan de no hacerlo por no sedar más el paciente, pero en este tipo de escenarios es frecuente que tengan ese tipo de fallas. La otro tipo de fallas es que la mala programación. Uno ve muy frecuentemente que utilizan presiones inspiratorias muy bajas. Entonces, si el paciente viene a una falla respiratoria con gran aumento de su trabajo respiratorio y usted no le garantiza un flujo inspiratorio mayor de 60 litros por minuto, el paciente va a fracasar a la terapia. Entonces, la presión inadecuada es muy importante. Lo otro, los disparos altos. Entonces, un trigger organizado, por ejemplo, de 5 y el paciente con un aumento del trabajo respiratorio y un trigger muy elevado va a hacer que el paciente tenga que hacer muchos más esfuerzos respiratorios y pueda fallar a la no invasiva. Es muy importante que el hecho de que lo coloquemos en ventilación mecánica no invasiva no quiere decir que no le garanticemos una adecuada terapia broncodilatadora. O sea, porque esto es un conjunto de estrategias para poder sacar a estos pacientes de las exacerbaciones. Entonces se debe garantizar una adecuada ventilación y ajuste del ventilador, y adicionalmente garantizar una ventilación, un adecuado manejo farmacológico para poder abrir todas estas vías respiratorias de los pacientes. Una terapia inhalada, nebulizada o con inhaladores de dosis medida. Claro, pero a veces uno nota que cuando le ponen la máscara a los pacientes, a veces escogen parámetros ventilatorios muy altos de inmediato. Eso a veces puede generar más problemas para el confort. Sí y no, que es muy importante. Si usted llega con una sensación de ahogo y disnea y usted no le colocan la suficiente presión para quitarle ese esfuerzo respiratorio, usted se va a desesperar más con la máquina. Claro. Obviamente esto se hace un seguimiento minuto a minuto tratando de buscar el mayor confort de los pacientes. Cuando usted va a empezar la ventilación mecánica, un error muy grande que se me olvidó decirte, Carlos, es que cuando la gente trata de colocarle el dispositivo, inmediatamente llega y le pone, por decirlo, una presión de CPAP de 8 y una presión inspiratoria de 14. Inmediatamente al paciente. De entrada, eso le va a generar al paciente una sensación de ahogo. Por eso muchas de las recomendaciones de expertos es que cuando usted haga esa etapa de adaptación a la ventilación mecánica no invasiva, usted lo puede empezar hasta con PIP de 0 o PIP de 2. Para que el paciente no sienta esa presión continua en su vía aérea y que le genere disconfort. Entonces uno lo que hace es que hace un periodo de adaptación, colocándole la máscara, se la quita, se la pone, le dice que respire, y después de que el paciente ya se sincronice con la máquina, ajusta el arnés y ya empieza a titularle los parámetros ventilatorios
hasta lograr los objetivos que ya habíamos hablado anteriormente, que es disminuir la frecuencia respiratoria para garantizar un adecuado vaciado pulmonar, un flujo inspiratorio mayor de 60 litros por minuto, garantizamos las metas de oxigenación con la FiO2 y miramos la respuesta del paciente con el disparo. Usted sabe que el punto de igual presiones lo tenemos en la tráquea. En estos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica están más distales por su daño estructural, por su enfermedad per se. Entonces, es muy importante que con esa presión de CPAP que tenemos, vamos a hacer como una especie de férula para que los pacientes puedan tener un adecuado vaciado alveolar y disminuir su autopip. Y al disminuir su autopip, con una adecuada presión inspiratoria, los pacientes van a descansar, se van a recuperar de su falla respiratoria. Supremamente bien, muy claro.